Niños, les saluda el profesor Luis. Espero que se encuentren ustedes muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre la historia del Perú. Vamos a conocer qué es lo que pasó en los años 1851 hasta los años 1862. En esos años todavía el Perú vivía la prosperidad falaz. En esta clase vamos a ver la segunda parte de la prosperidad falaz. Más adelante habrá la tercera parte de esta prosperidad falaz. Ahora vamos a conocer dos gobiernos que hicieron cosas buenas, pero que también se equivocaron. Niños, empezando ya con la clase, vamos a hablar primero sobre el gobierno de José Rufino Echenique, que comenzó en 1851 hasta 1854. Primero, les voy a hablar sobre sus obras. Él construyó la línea ferroviaria que conecta Arica y Tacna. Antes al Perú le pertenecía Arica. Construyó una línea ferroviaria que era muy importante porque ahí era el comercio que antes tenía el Perú con sus puertos. Compró un barco llamado Tumbes, firmó el Tratado de Regada Ponte Ribeiro y trajo alemanes al Perú para que el Perú pueda aprender de ellos, porque los alemanes vinieron a ellos a contribuir en la educación. Ahora, en su gobierno de él hay una crisis porque va a suceder lo que es el escándalo de la consolidación y el tratado que firmó con Brasil sobre el aspecto económico o el plan económico que tenía Echenique. Ahora, vamos a ver cómo José Rufino Echenique llega a la presidencia. Primero tenemos que mencionar que Echenique fue el amigo y a la vez fue un seguidor de Ramón Castilla. Ramón Castilla, acuérdense que él gobernó en los años anteriores a 1851. Él había gobernado y al Perú él lo había dejado con mucho dinero. Pero ahora en el segundo gobierno de Rufino Echenique, el Perú entra en una crisis económica tan grande que afecta también el, el problema social. Ahora, Castilla es el que va a recomendar a sus seguidores que voten por quién, por Echenique. Muy bien, porque Echenique era su seguidor y Castilla dijo que si Echenique entraba a la presidencia, Echenique iba a seguir el proyecto o el plan que tenía Castilla. Pero eso no va a ser así porque Echenique al inicio de su gobierno va a comenzar a hacer las cosas buenas, pero luego va a comenzar a haber en su gobierno mucha corrupción. Vemos en este caso que él ingresa al gobierno en 1851. Ahora, en la época o en el gobierno de Echenique se le conoce a la historia peruana como la prosperidad falaz o la prosperidad falsa, es decir, que el aumento de dinero, pero que a la vez había una pobreza en el Perú, porque el Perú va a quedar pobre y en crisis económica. Ahora, vamos a ver por qué. Sobre todo va a ser por dos decisiones que Echenique le costó el gobierno, porque después de esos dos escándalos, se podría decir, él renuncia a la presidencia, o mejor dicho, entra en batalla con Castilla para que él pueda dejar la presidencia. Entonces, la caída de su gobierno se debió a malas decisiones, lo que le llevó a la crisis económica en su gobierno. Primero vamos a ver el plan económico con Brasil. Echenique pensó que si los barcos que transportaban el guano a Europa pasaban por el río Amazonas, generaría menos gastos de petróleo, obviamente. Entonces, Echenique firma un tratado que se llama el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, que consistía en cederle una parte de la selva peruana a Brasil. Y este, es decir, Brasil, le daría el pase libre para que el Perú pueda transitar por el río Amazonas hasta llegar a Europa. Obviamente, claro que ese plan de Echenique estaba bien, pero lo que estaba mal era darle un pedazo de selva que nos pertenecía a nosotros a Brasil. Ese fue
el primer escándalo que tuvo en su gobierno, porque después que él realizó este plan, prácticamente toda la selva peruana y a nivel nacional ya desconfiaban de su gobierno de Echenique. Ahora, luego pasó el escándalo de la consolidación. En el escándalo de la consolidación, acuérdense que San Martín cuando vino al Perú le faltaba dinero para la independencia. Entonces, ¿qué hizo San Martín? Le pidió dinero a quienes, a los criollos limeños. Y los criollos limeños le prestaron plata, obligatoriamente. Entonces, en el primer gobierno de Ramón Castilla, que era antes de este gobierno, ya se había prácticamente saldado la deuda interna, porque ya se le había pagado a los criollos. Pero en su gobierno de él, la deuda que había de 5 millones de pesos que se le debía a los criollos limeños, subió a 23 millones de pesos. Y esto se debió a que había realizado actas donde habían firmado criollos que ya se le habían pagado la deuda. Entonces, en su gobierno de él, la caída comienza primero con el plan económico con Brasil y luego con el escándalo de la consolidación. Y eso hace que entre en batalla con Ramón Castilla y siendo ganador Ramón Castilla que va a gobernar el próximo año. Niños, en esta imagen nosotros vamos a poder ver en qué consistía el tratado de Herrera da Ponte Ribeiro que se firmó con Brasil. ¿Ven ustedes la imagen? Aquí el Perú abarcaba un gran territorio dentro de Brasil, de selva peruana. Pero con este tratado, ¿qué sucede? Miren la parte verde que está más oscura. Esa parte se le cedió a Brasil, prácticamente se le regaló a Brasil, simplemente para que Brasil nos dé permiso para navegar por el río Amazonas para llegar más rápido a Europa, donde se vendía el guano. Niños, ahora vamos a ver el segundo gobierno de Ramón Castilla, que empezó en 1854 y terminó en 1862. Primero yo quiero que ustedes vean las obras. En este gobierno, Ramón Castilla construyó otro ferrocarril Limacho-Ríos, una zona de pesca en aquellas épocas del Perú. También realizó una obra en el alumbrado público porque usó el gas natural. También inauguró el telégrafo Lima-Callao, es decir, que solamente la gente de Lima y Callao podrían comunicarse mediante teléfono. ¿Por qué? Porque ahí era el comercio peruano. Ahora, construyó redes de agua y desagüe, construyó la penitenciaría de Lima y también elaboró el primer mapa del Perú, que lo realizó Mariano Felipe Paz Saldívar. Ahora, en su gobierno de él, ¿cómo él llega al gobierno? Pues, ¿se acuerdan que le había mencionado que Ramón Castilla entró en una batalla con Echenique? Ya. Ramón Castilla le gana la batalla llamada la Palma de Echenique y con ello expulsa a Echenique y Castilla queda como presidente. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Ramón Castilla en este segundo gobierno? Recuperar fundamentalmente la confianza del pueblo en el aspecto social y estabilizar al Perú en la crisis económica que vivía el Perú en ese tiempo. Entonces, tuvo un plan Castilla. ¿Y cuál fue su plan? Elaborar una nueva constitución, que él la llamó moderada. ¿Por qué le dice moderada? Porque a través de esta constitución él quiso recuperar la confianza de su pueblo que él tuvo en su primer gobierno. Entonces, esta constitución llamada moderada, él lo realizó en 1860, con lo que pretendía estabilizar la economía y el aspecto social en el Perú. Las obras que hemos visto, todas esas obras que ustedes ven que él hizo, eso fue para que la gente pueda confiar en él nuevamente. Y entonces, como la gente vio, sobre todo que se construyó las redes de agua y desagüe, entonces se ganó la confianza nuevamente del pueblo. Es por eso que cuando Ramón Castilla iba a cualquier departamento del Perú o a cualquier distrito de Lima, decían viva Castilla o vive Castilla. ¿Por qué? Porque lo respetaban mucho. Pero él cometió un error antes de que termine su gobierno. ¿Cuál fue su error? Endeudarse con Inglaterra. Él se endeuda con Inglaterra y también
para finalizar su segundo gobierno, deja al Perú en una crisis, digamos, no tanto como la de Echenique, pero sí una pequeña crisis de deuda. ¿Con quién? Con Inglaterra. Espero que les haya gustado la clase, niños. Ya nos vamos a volver a ver en otra próxima clase y vamos a seguir con la tercera parte de esta historia del Perú, que es la prosperidad falaz. Espero que ustedes se cuiden mucho y que Dios bendiga a ustedes y a sus familiares.